Hoy tengo el privilegio, el gusto de entrevistar a una joven diputada del Congreso local chiapaneco, que es licenciada en Derecho y en Ciencia Política, y es miembro de la fracción parlamentaria del PRI. Y la estoy entrevistando porque pues, he estado siguiendo su desarrollo, sus ponencias, sus propuestas, y me parece muy interesante su iniciativa. Me parece que tiene pues, mucho futuro, mucho presente, puede construir un gran liderazgo, y me parece que es una voz disonante pero alta en el Congreso, y bueno, con propuestas muy interesantes que ahorita vamos con detalle a analizar, pero primero que nada, pues le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Aida? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estuve leyendo con detenimiento. Primero, felicitarte porque has manifestado tu opinión en algunos temas, y pues normalmente el Congreso local pues casi se manifiesta por unanimidad ante todas las iniciativas que manda el Ejecutivo Estatal. Yo creo que cuando vale la pena apoyarlas, pues no hay inconveniente. Pero cuando ha habido necesidad de cuestionarlas, te he escuchado a ti en fijar postura, y eso me parece muy interesante. Sí, es una reforma a la ley electoral, otra más reciente donde no pudiste estar por un tema personal, pero ahí fijaste una postura que creo que luego tu partido ha impugnado por la vía de acción de inconstitucionalidad. Quisiera comenzar por preguntarte, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves el escenario político para Chiapas? ¿Y cómo ves a tus compañeros en el Congreso? ¿Qué tan factible es esperar que pudiera haber los contrapesos si existe esa pluralidad, ese respeto también a las minorías? Muchas gracias, Juan Carlos. Pues comentarte que en lo personal siempre he considerado que somos de oposición, pero una oposición que construye. En esos temas donde no coincidimos, siempre vamos a alzar la voz. En lo personal, siempre he tratado de cuando algo no me cuadre, mencionar los fundamentos jurídicos, como tú bien lo mencionas, que fue la reforma electoral, creo que fue un claro ejemplo. Esa reforma fue aprobada no por unanimidad, fueron diferentes compañeros y tu servidora quienes votaron en contra, muchos incluso del mismo partido que hoy ocupa la mayoría en el Congreso del Estado, y fuimos señalando estos aspectos que creímos, que considerábamos que se contraponían a la Constitución, ¿no? Los señalamos, los mencionamos, incluso previamente a que se votara, hicimos los señalamientos pertinentes para ver si existía la posibilidad pues, de hacer una ley que estuviera totalmente apegada y que pues no fuera impugnada, ¿no? Ahora estamos en espera de la resolución, y es muy probable que iniciemos un proceso electoral con leyes parchadas, ¿no? Lo que hace más difícil el desarrollo de las mismas y que la democracia se pueda desarrollar de forma correcta. En la otra reforma que tú refieres, que es la de prerrogativas, también no estábamos de acuerdo en esa reforma, pues básicamente deja sin oportunidad de operación a los partidos políticos que aquí hay que decirlo, ¿no? En las democracias son importantes los contrapesos, y sobre todo si estos partidos políticos son oposición, ¿no? Y no solo eso, dejas abierta esta puerta de que lleguen financiamientos a candidatos, a partidos, pues realmente que no sean totalmente legales, o que no sepas de dónde vienen esos dineros, ese dinero. Entonces, corres el riesgo de que ahora los intereses ya sean de particulares y no representen los intereses del pueblo, ¿no? Estamos en espera. Tengo entendido que también eso se va a impugnar por el Partido Revolucionario Institucional, y estamos en espera de los resultados de las diferentes autoridades encargadas de dictaminar. Y para los que nos están escuchando, pues al cuarto para las 12, cuando ya inició, de hecho, el proceso electoral federal y el estatal, y aunque están en tiempo, se vota una iniciativa que recorta en más de un 50% la mitad del financiamiento público, que independientemente de ello está repartido de manera muy inequitativa entre los partidos políticos que van a ir aliados con el gobierno, como es el caso de Morena, PT, Quizá Verde,
prácticamente ellos acumulan más de la mitad de esa bolsa, pero además pusieron cosas como el que en caso de una declaratoria de desastre o de emergencia, se cancela, basta con un municipio para que se cancelen las prerrogativas de todo el año a todos los partidos políticos y el próximo año tenemos proceso electoral. Y en Chiapas llueve muy seguido, es decir, esto es hipotéticamente bastante factible. 100 millones de pesos para un presupuesto de 95 mil millones de pesos realmente representa el 0.0001%. No es un tema que tenga que ver con la austeridad. Y por otro lado tienes programas sociales en los que ha metido mucho dinero y mucho apoyo el gobierno federal en total opacidad. No sabemos cuántos jóvenes construyendo el futuro hay en Chiapas y dónde están, en qué municipios, cuántos son los beneficiarios de por ejemplo, Sembrando Vida, porque no hay esa información. Si tú la buscas, la tendrías que solicitar. Pero, bueno, vamos a darles el voto de confianza, pero estas iniciativas no dan buena señal para lo que viene. Tú has propuesto, hablando de otro tema, iniciativas muy progresistas, que luego en sociedades muy conservadoras provocan ciertas reacciones. Me gusta que, por ejemplo, has propuesto discutir la despenalización del aborto, no porque la estés apoyando necesariamente, sino porque como representante ciudadana te lo han pedido. Y tú has dicho, si no me equivoco, que si la van a rechazar, pero que los diputados fijen postura, que expliquen sus razones, pero que sus iniciativas se puedan discutir, no que están durmiendo el sueño de los justos en una congeladera. Y por otro lado, esa sí fue tu iniciativa, pero también escuchando a la comunidad trans, si no me equivoco, el derecho que tienen de cambiar su nombre, para decirlo en términos coloquiales, en un acta de nacimiento, si ellos llegan a cambiar de apariencia, de sexo, digo, propiamente hablando, digamos, de apariencia, porque ahora existe digamos, las maneras de hacer esto, con operaciones, cirugías inclusive, o simplemente una persona adopta o se asume, un hombre se puede asumir mujer, viceversa, y pues ni modo que si se siente mujer se siga llamando Pedro en un acta de nacimiento. ¿Cómo está eso? Platícanos. Pues totalmente, como tú bien lo comentabas, creo que eso es algo que debemos tener presente todos los legisladores y todas las legisladoras que pues estamos representando en el Congreso del Estado a la sociedad chiapaneca, a las mayorías y a las minorías, ¿no? En este caso, como tú bien lo mencionas, yo apoyo totalmente que se discuta y estoy a favor del derecho a decidir de las mujeres. Creo que es algo que debe ser discutido en el Congreso, que no debe dejarse a un lado por las fobias, por los estereotipos o por el qué va a decir la sociedad. Son temas que hoy por hoy se deben discutir. En el caso del tema de identidad de género, yo justamente fui la voz y la portadora de la comunidad LGBTIQ+, quienes pusieron este tema sobre la mesa, porque realmente no es solo el derecho a identidad que está siendo coaccionado. De la mano va el derecho laboral, el derecho a la salud, porque pues desgraciadamente las mujeres y hombres trans no pueden conseguir un trabajo digno porque carecen de una identidad que vaya acorde al libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Realmente no estamos inventando el hilo negro en esta situación. En 2 estados de la República ya está, en 12 estados. En Ciudad de México, que siempre ha sido un referente, lleva años, incluso están discutiendo ya eh, el cambio de identidad para la niñez, que ya es un tema que nos lleva años luz en este tema de la agenda progresista, ¿no? Y creo que son temas que deben ser discutidos. No sé si te enteraste, yo creo que sí, de la primera adopción por una pareja homoparental que ya se dio en el estado de Chiapas. Eso es un antecedente. Tú que eres abogado lo sabes. Creo que son temas que ya debemos tener esta apertura como sociedad, como legisladores y entender que al Congreso pues se llega a representar a las mayorías y a las minorías, ¿no? Que entrando al pleno uno debe dejar sus creencias personales y religiosas para representar realmente los intereses de la sociedad. Pero además tú lo estás planteando no como una obligatoriedad en una sociedad donde todavía hay usos y costumbres y tradiciones muy arraigadas, donde difícilmente se puede ver pues como algo positivo esto,
Pensemos en las comunidades más tradicionales, en Chamula, en comunidades con usos y costumbres muy arraigados, donde todavía hay muchísimo machismo, por ejemplo, pero como parte de esa propia identidad, pero sí como un derecho, es decir, como que si alguien lo quiere hacer, tenga derecho a hacerlo. ¿Qué te han puesto como objeción y por qué no se ha discutido en la Cámara esto? Mira, realmente tuvimos ahí detalles con la mesa directiva anterior, quien no la había turnado a comisiones por un tema yo creo que meramente personal, de creencias personales. No había sido turnado la comunidad, sobre todo una activista mujer trans, eh, interpuso una queja directamente contra quien presidía la mesa directiva y fue así que la turnaron a las diferentes comisiones. Justamente hoy, Juan Carlos, te comento, tuve reunión con la nueva mesa directiva que tiene poco tiempo que eh, elegimos y la verdad que existe esta apertura de llevar todos estos temas a discusión en el Pleno. Estamos en el proceso ahí con el presidente Octavio García para que sea estudiada. Creo que el presidente de la mesa directiva hoy por hoy sea abogado, que sea un jurista, abre mucho la apertura de que se puedan discutir estos temas, ¿no? Sobre todo porque van apegados al tema legal y es lo que debe hacer, ¿no? Entonces, ya está ahora sí que abierta esa puerta con la mesa directiva para que estos temas se puedan discutir y, como tú dices, se desempolven de ahí de la congeladora. Yo creo que lo que deben de hacer en vez de evitar el debate y la deliberación es expresar sus puntos de vista. Y si este órgano representativo decide no aprobarlo, que cada quien asuma ante la sociedad sus posturas, las defienda, y para eso está el Congreso, es un órgano deliberativo. Yo sí confío mucho en el nuevo presidente del Congreso por su formación académica y como jurista, y esperemos que le dé desahogo a estas iniciativas para que tú puedas cumplir con quienes confiaron en ti o esperan del Congreso una respuesta a este legítimo derecho a que se presente esta iniciativa. ¿Qué otras iniciativas tienes, Aida, que nos puedas platicar en puerta? Pues tengo ahí varias iniciativas. Una que estamos trabajando de la mano con Secretaría de Salud, que es la Ley de Salud Mental para el Estado de Chiapas. Creo que esto es primordial. Estamos hablando que es muy necesaria en el Estado de Chiapas. Eh, Tú has visto, va de la mano con el índice de suicidio, sobre todo en jóvenes, adolescentes, incluso hasta niños acá. Entonces creo que es muy necesario y no dudo que en el próximo mes esa iniciativa ya esté en pleno. También traemos una iniciativa que asegura la movilidad de los adultos mayores. Esas, las que te estoy mencionando, aún están por votarse en el Pleno. Traemos iniciativas, igual la ley para la prevención del VIH y la atención al SIDA. Creo que también es muy primordial que en el Estado lo tengamos. Y así vamos de la mano trabajando con varios sectores. Traemos otra de salud que se está trabajando con los médicos cirujanos para que no haya esta invasión de, ahora sí que de profesión, ¿no? De que acá en el Estado se están dando muchos casos que hay médicos que están operando y ni siquiera tendrían por qué, no tienen esa especialidad y demás. Creo que eso lo estamos trabajando con varios diputados. Estamos en espera también de varias iniciativas que tienen que ver con violencia. Ya se aprobó una iniciativa que buscaba endurecer un poco el tipo penal del feminicidio, la violencia digital. Creo que tal vez se me están pasando varias. Lo que Hay una diputada, perdón, hay una iniciativa que surgió en Mérida, ¿no? A partir de alguien que exhibió fotografías que en la intimidad había recibido en una relación de pareja, entiendo, y que luego hizo públicas. Y es un fenómeno que se da bastante, ¿no? Entre los jóvenes, sobre todo. Y creo que creo que se llama la ley Olimpia, o estoy equivocado, o esa es otra. te cuento, bueno, esa fue la primera iniciativa que presenté acá en Chiapas. Cuando la aprobamos en Chiapas, uso fotografía, eso
es una práctica que se da sobre todo en las juventudes. Las víctimas por lo regular de este delito son menores de edad. Entonces, acá en el estado justamente, bueno, no solo en el estado, sino también en toda la República, en este periodo de confinamiento por la pandemia, ha incrementado los números. La Policía Cibernética del estado de Chiapas, la verdad que ha hecho un trabajo excelente y ha ayudado a estas mujeres, sobre todo, que han sido víctimas, para bajar los contenidos. Acá sí hay un detalle y sí me gustaría comentártelo, Juan Carlos, que no existe esta cultura de la denuncia, vaya, ¿no? Entonces muchas niñas, muchas mujeres que han sido víctimas no van y denuncian, prefieren nada más que bajen el contenido y es así que el agresor se queda sin un castigo, ¿no? Pero creo que eso es un avance muy grande que dimos en la legislatura de Chiapas, porque pues estamos protegiendo también a las mujeres, bueno, no únicamente a las mujeres, porque también hay hombres que han sido víctimas en estas plataformas digitales que hoy por hoy, bueno, hoy más que nada usamos más de 8 horas al día, pero anteriormente sin pandemia, por lo regular uno pasaba en plataformas digitales 8 horas promedio. Bueno, esto ya es ley, ya se aprobó, ya está vigente. ¿La denuncia puede ser anónima o tiene que ser por querella de parte? La denuncia, Una ofendida. no, la denuncia sí debe ser ante la Fiscalía de la Mujer, o sea, está penado, es un delito, está en el Código Penal, o sea, sí reciben de hasta 3 a 9 años de cárcel la persona que haya incurrido, el agresor que haya incurrido en este delito, tiene que ser, no es anónima. En dado caso que existan víctimas que no quieran llevar todo el proceso legal y solo quieran, no sé, que se baje el contenido de las redes y demás, pues uno puede asistir a la policía cibernética y ellos te apoyan con mucho gusto. Pero pues mi recomendación es que vayas, lo va a hacer 1000 veces y sobre todo que hay que entender que hoy por hoy subes algo a las redes sociales y aunque lo bajes al minuto, pues ese contenido ya no te pertenece. Y existen hoy en Chiapas más de 125 mercados de explotación digital donde son comercializadas esas fotografías que quizá en su momento alguien las subió para molestar, hoy por hoy son comercializadas. Entonces, a mí me parece muy interesante que tú, como una diputada joven, seas sensible hacia estos temas. Quizá a diputados que pertenecen a otras generaciones, que no vivieron o no están viviendo estos problemas, no pueden ser sensibles o tan sensibles como en tu caso. ¿Cuántos diputados jóvenes tenemos en el Congreso? Pues realmente dentro de lo que marca el parámetro de la ley, somos 3 diputados jóvenes, ¿no? Que es hasta los 29 años. Somos 3 diputados. Hay 3 diputados, incluyéndote a ti, que son menores de 29 años. Ajá, que somos menores de 30 años, pero pues realmente hay más diputados jóvenes, como lo es la diputada Luz María Palacios, que tiene, me parece, 31 años, Fidel Álvarez, que también es muy joven, ¿no? Pero ya no están dentro del rango que la ley establece que están en la juventud, ¿no? Y este Congreso es el Congreso con más mujeres en la historia, también, ¿no? Así, somos 26 mujeres y 14 hombres. No, pues bueno, realmente si te pones con una lupa, muchas veces hay ciertas acciones que emanan de la cultura machista que aún hay, que pues aún falta, ¿no? Que nuestros compañeros, incluso nosotras mismas nos desconstruyamos y empecemos a cambiar esas actitudes, ¿no? Hay algo que en su momento señaló una periodista que fue que las comisiones más importantes, que a pesar de que el Congreso somos mayoría mujeres, las comisiones más importantes aún son encabezadas por hombres, ¿no? Creo que nos falta mucho y es lo que yo comentaba, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de aprobar de paridad total, da y empuja que las mujeres ocupemos más espacio, pero es una lucha que se va tomando poco a poco, que se van robando estos espacios poco a poco y sin duda alguna las acciones afirmativas nos ayudan a poder lograr un cambio y una paridad real, ¿no? Que yo siempre he dicho, la paridad real va a existir cuando no necesitemos más acciones afirmativas para que las mujeres podamos llegar a los puestos de decisión.
de cómo ves a tu partido de cara al proceso electoral del 2021, tanto en Chiapas como a nivel nacional. ¿Crees tú que debe ir, que tiene el PRI, digamos que la oposición en general está muy bocabajeada después de la derrota del 2018, pero yo creo que a un partido como el PRI no se le puede dar por muerto. Se le ha dado por muerto varias veces y ha revivido. Es un partido que, a pesar de que no tiene muchos triunfos electorales, sí tiene una estructura que ya quisieran tener otros partidos, que ahí está. ¿Cómo lo ves a tu partido? ¿Crees que debe hacer alianzas en Chiapas? ¿Crees que debe hacer alianzas a nivel nacional? ¿Crees que es importante que haya una mayoría opositora en el Congreso a nivel nacional, si se pudiera local? ¿Cuál es tu opinión? Acabas de comentar algo bien interesante, ¿no? Lo que dicen que en política no hay que dar a nadie por muerto, ¿no? Y pues realmente creo que el Partido Revolucionario Institucional hoy por hoy tiene con qué. Una ocasión comentaba, ¿no? No somos muchos, pero somos buenos, ¿no? Creo que hoy por hoy aquellos que se encuentran en estos puestos de decisión, en congresos locales, en gobernaturas, en el Senado incluso, en la Cámara Federal, son excelentes cuadros, son cuadros que han demostrado que saben cómo se hace la política, la forma buena de hacer política. El cambio de dirigencia nacional nos vino a dar un toque fresco. Creo que nuestro líder, Alito Moreno, ha hecho bien las cosas y sobre todo ha demostrado que pues, la importancia está en las bases, ¿no? Hoy por hoy veo al líder estatal recorriendo los municipios, acercándose a la militancia, y yo lo comentaba, ¿no? Creo que eso es lo que debemos hacer como partido de oposición, acercarnos a las bases, acercarnos a la militancia, porque realmente ellos son los que deciden. Si tuvimos ese trago amargo en el 2018, fue porque en su momento pecamos de soberbios, abusamos, caímos en excesos, y hoy por hoy debemos demostrar que, que los que nos quedamos en el PRI no somos así, ¿no? Ya se fueron los que se tenían que ir, y hoy por hoy debemos de construir. Sin duda alguna, considero que debemos ir en alianza si no queremos que se logre la mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara. Creo que debemos ir en alianza, y creo que eso habla realmente de la madurez política, ¿no? De poder consensar, de llegar a acuerdos por el bien de la sociedad, ¿no? Por el bien de Chiapas y por el bien de México. Creo que eso habla muy bien de los líderes de los diferentes partidos, el que se puedan sentar y el que puedan acordar alianzas, el que no quieran abusar de esa posición, habla muy bien de los líderes. Oye, pues yo veo muy bien, al menos las dos designaciones, tanto de Héctor Robelo, porque aunque no había ocupado cargos muy visibles, es una gente que creo ha sido delegado del PRI en todo el país, si no me equivoco. Prácticamente conoce de elecciones, pues más que muchísimos, tiene una gran formación. Mario Carlos Culebro, que también pues tiene una amplia experiencia, tanto en los congresos, ha sido dirigente. Yo creo que el PRI no hay que subestimarlo, tiene cuadros valiosos y va a dar la batalla de cara al 2000. A mí sí me gustaría ir a ver más proactivas a las dirigencias de la oposición, incluso a la de propio Morena, porque ahora sí que ni siquiera hablan, no habla nadie en este estado y hay muchos problemas. Los médicos, por ejemplo, si ustedes no retoman el tema con la aprehensión del doctor Yuca, ninguna dirigencia fija una postura sobre temas de seguridad. La situación económica grave que está pasando el país, y particularmente Chiapas, es mucho peor que el resto del país. Entonces, yo sí quisiera ver esa oposición más proactiva. Si no tienen espacios, aquí estamos para abrirlos. Y no te voy a comprometer a ti sobre tus planes futuros, te vamos a dejar seguir trabajando en el Congreso. Quizá para una próxima entrevista ya nos platicarás cómo te ves para el próximo proceso electoral y en lo siguiente. Me parece muy bien. Te agradezco mucho, Juan Carlos, la invitación, por abrirme este espacio a tu programa que yo he visto que no viene cualquiera contigo, y de verdad me siento muy honrada y te agradezco el espacio.
Pues bueno, eres la primera diputada local que me toca entrevistar. Hemos entrevistado a líderes de opinión a nivel nacional, pues muy importantes. Pero también a la gente le interesan mucho los temas locales. Fíjate que sí siguen cuando entrevisto localmente a líderes de cámaras, organizaciones. Y es muy interesante ver que sí están trabajando nuestros diputados. Te felicito por las iniciativas que has promovido y ojalá con ese nuevo presidente que tiene el Congreso se discutan ya tus iniciativas y se pueda avanzar. Pues muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.